Fracturas óseas. Cuando hablamos de una fractura ósea, no solamente se lesiona el tejido óseo, sino solemos tener una inflamación y una lesión bastante importante del tejido blando asociado. Así que una fractura se define como la ruptura completa o incompleta de la continuidad de un hueso o cartílago y que afecta adicionalmente el tejido blando asociado, tejido muscular, tejido vascular, tejido nervioso y particularmente el tejido vascular y el tejido nervioso contribuyen de forma muy importante al pronóstico del futuro de la lesión. Esto simplemente es un ejemplo de una fractura. Hola amigos, antes que nada, gracias a cada uno de ustedes por suscribirse al canal y antes que nada agradecerle a todos los visitantes. En este video, como estarán viendo, vamos a hablar de Chris Weidman, que sufrió una terrible lesión, algo que ningún peleador de MMA quiere pasar, que es la rotura de tibia y peroné. ¿Sí? Venía de una racha de una victoria, venía ganando bien en la pelea anterior. Definitivamente algo adicional asociado a la fractura es la pérdida de la función, al menos de forma temporal, de la estructura ósea que afecta obviamente la movilidad del paciente. Hay diferentes mecanismos que pueden generar una fractura como factores causales. Entonces tendríamos como un primer mecanismo la violencia directa al hueso. Seguramente es la alteración típica y más frecuente cuando tenemos lesiones de alto impacto, caídas, atropellamientos o ataque por congénere que termina generando una lesión de alto impacto directo contra el hueso. Muchas de estas lesiones pues también se manifiestan por una alteración importante de la estructura ósea. Después tendríamos como mecanismo también generador de fractura la violencia indirecta. Y los ejemplos típicos serían la fractura del cuello femoral y la avulsión de la tuberosidad de la tibia. En este tipo de caso, aunque hay una lesión de alto impacto, la fuerza no la recibe directamente en la zona que se fractura. Por ejemplo, en pacientes que caen de altura y particularmente en pacientes cachorros, entonces tenemos inicialmente un vector de fuerza paralelo a la estructura ósea. El paciente generalmente se cae de alguna altura importante, recibe la carga de esfuerzo sobre el aspecto más distal del miembro, o sea, sobre la parte de los dígitos y de las falanges en particular, y ese vector de fuerza se vuelve contrario en el mismo eje del paciente, ¿cierto? Hasta que llega a un punto de divergencia. Por ejemplo, en este caso, la fuerza paralela o perpendicular al suelo llega a un punto de divergencia que es el cuello femoral. Y este tipo de pacientes entonces desarrolla una lesión típica que es la fractura o del cuello o de la cabeza del fémur. Así que sería indirecta porque la carga de fuerza la recibió el extremo más distal del miembro. Observen que en este caso, este tipo de lesión es bilateral. Y como decíamos, otro ejemplo es la abulsión de la cresta tibial. En este caso, nuevamente la fuerza la recibió el segmento o el aspecto más distal del miembro. Se generó una flexión rápida y completa del miembro. Tal vez sobrecargó de forma instantánea la capacidad de soportar de algunas estructuras óseas y nuevamente se desarrolla una fractura, pero en este caso por avulsión, la fuerza flexora se torna excesivamente tirante sobre este punto que sería de la cresta tibial y la arranca, generando entonces la avulsión. Otro tipo de mecanismo generador de fractura es la enfermedad ósea. Eh, las posibilidades principales son la neoplasia ósea y las alteraciones nutricionales.
pero generalmente en pequeñas especies lo más frecuente es que tengamos lesiones tipo neoplasia, donde se afecta de forma importante la densidad del hueso y la capacidad para soportar cargas a partir del mecanismo típico patológico de la lesión por neoplasia, en el cual se produce una importante osteólisis del tejido. Entonces observen aquí este ejemplo, una fractura distal del fémur, llama la atención seguramente la marca de reacción periostal que se encuentra en este fémur distal, acompañado con una lesión osteolítica nuevamente de esta zona y definitivamente en este caso pues tenemos una fractura que denominamos fractura patológica. Esta fractura patológica podríamos definirla como aquella ruptura del tejido óseo asociada a un extremo debilitamiento del mismo. Aquí una magnificación de la misma imagen, donde nuevamente es mucho más clara y mucho más evidente el desarrollo de la fractura. Radiográficamente, cuando estamos identificando una fractura, digamos que generalmente lo que vamos a observar es cómo una línea llega a conectar dos de las cortezas, ¿cierto? Generando la fractura y en muchas ocasiones acompañándose con un importante desplazamiento del tejido óseo. Cuando hablamos de fisura, generalmente tenemos una línea evidente que afecta la continuidad de la corteza, pero que no siempre va acompañado de una lesión en la otra corteza. Casi siempre es una lesión monocortical. Por lo tanto, el tejido no se encuentra desplazado, tal como vemos en esa imagen. Bueno, cuando uno está evaluando a un paciente por una fractura, y como vimos en presentaciones anteriores, debemos definir los estados de prioridad de la salud del paciente, descartando todo lo que pueda llegar a ser una amenaza para la vida del mismo y tratarlas antes de enfocarnos realmente en la fractura del paciente. Y eso lo logramos por medio de la historia, los signos clínicos y algunos exámenes por imagen, no solo de la estructura ósea, sino obviamente de todo el individuo, pues dependiendo del tipo de lesión. El tejido óseo es susceptible a la fractura porque él no es capaz de tolerar de forma similar a otros tejidos algunas fuerzas. Por ejemplo, el tejido de granulación logra soportar una elongación hasta el 100%. En cambio, el hueso solamente permite una elongación de hasta el 2%. Y cuando hablamos de fuerzas de doblamiento, el tejido de granulación puede permitir hasta 40 grados de doblamiento, a diferencia o en contraste con lo que ocurriría con el hueso, donde podemos llegar hasta unos 0.5 grados de doblamiento antes de fracturarse. Como dije previamente, entonces la valoración del paciente fracturado requiere ciertos componentes importantes. Inicialmente, valorar el estado de salud general para poder identificar las lesiones prioritarias y que pueden afectar la vida del paciente. Después, determinar, ya cuando nos enfocamos particularmente en la lesión ósea, entonces debemos determinar la lesión de los tejidos blandos aledaños, porque como decíamos, la lesión del tejido vascular y del tejido nervioso pueden afectar de forma importante el pronóstico del paciente. De nada nos sirve hacer una corrección perfecta por medio de una estabilización con placas y tornillos de una fractura donde se lesionó, por ejemplo, el tejido nervioso y el paciente pues no va a presentar un apoyo adecuado o algún apoyo del miembro afectado, o donde el tejido vascular está tan afectado que seguramente después de algunos días del tratamiento quirúrgico el miembro desarrolle lesiones isquémicas que puedan terminar inclusive con la amputación del miembro. El examen ortopédico específico se va a enfocar en varias cosas. Uno, determinar la zona de la fractura. Un error importante es
solamente enfocarse en buscar una fractura. Muchas veces los pacientes presentan claudicaciones 4 de 4, o sea, claudicaciones severas, sin ninguna evidencia radiográfica clara de una lesión ósea. Muchos de esos casos, en muchos de esos casos los pacientes están cursando es con una lesión de ligamentos o una alteración en un tendón. Y es posible que también se nos dificulte la identificación por imágenes de luxaciones si tomamos la imagen cuando la luxación está reducida. Ya hablando netamente de la fractura, definitivamente ubicarla previamente por el examen clínico me va a permitir tomar una imagen radiográfica exacta del sitio necesario que me va a ayudar a precisar con exactitud el tipo de fractura y poder plantear un tratamiento quirúrgico si es que es el que debe hacerse. Durante la valoración del miembro afectado, pues obviamente vamos a identificar una claudicación bastante manifiesta asociada a una historia de trauma y en la zona afectada pues vamos a identificar un dolor que generalmente es importante, un dolor de moderado a severo, una inflamación de la zona afectada, la claudicación evidente, deformidades en la angulación, miembros realmente afectados en su posicionamiento. Casi siempre el paciente va a venir con el miembro levantado y sin ningún apoyo, lo que nos permitiría definir la pérdida del estado de función y crepitaciones que se asocian al roce que hay entre estructuras óseas fracturadas. Bueno, para la evaluación radiográfica de las fracturas es importante que tengamos proyecciones ortogonales. Estas son proyecciones que tienen una entre otra 90 grados. Eso nos da la posibilidad de poder identificar o darnos una idea en tres dimensiones de dos imágenes que están en dos dimensiones. Y también es importante que tengamos una placa radiográfica del hueso contralateral o hueso sano, si es que lo es. No podemos, o esto no aplica cuando tenemos fracturas de los dos miembros. Aquí en esta placa radiográfica es difícil, digamos, que identificar alguna alteración radiográfica compatible con una fractura. Llama la atención que es un paciente cachorro por la permanencia de la línea de crecimiento y lo otro que llama la atención es un incremento en la opacidad de esta zona, muy parecido a lo que vemos aquí en esta zona cuando tenemos la sobreposición de la patela, pero pues en esa zona de la tibia no deberíamos tener alguna alteración de ese tipo. Así que aquí gana peso la justificación de tener una imagen ortogonal adicional. Cuando tomamos la otra vista, aquí ya es evidente la abulsión de la cresta tibial. Entonces tenemos un desprendimiento, una fractura importante por una línea de crecimiento. Y esto nos explica el incremento de densidad que hay en esta zona. O sea que esta densidad es la sobreposición de esa cresta tibial que está separada del tejido óseo y que se encuentra ahora en otro plano. También es posible identificar tejido inflamado alrededor, tejido blando inflamado alrededor de la lesión. Cuando tenemos una fractura ósea, el proceso de curación puede seguir generalmente dos caminos. Una de las posibilidades es que se desarrolle una cicatrización secundaria. Esta cicatrización secundaria ocurre, por ejemplo, cuando no se interviene el hueso, si se pusiera simplemente un vendaje, o cuando no tenemos un afrontamiento perfecto de las estructuras óseas, o sea, cuando no comprimimos el centro de fractura. Si este es uno de los fragmentos de la fractura y este es el otro fragmento, comprimir la fractura quiere decir generar una fuerza sobre el eje, o sea, sobre el eje axial de la fractura hacia el centro, o sea, hacia la fractura.
reduciendo por completo esta zona que se llama el gap de la fractura. ¿Listo? Así que si no hacemos eso, el resultado va a ser una cicatrización de tipo secundario. La cicatrización secundaria se caracteriza por llevar un proceso cicatrizal típico, en el cual lo primero que ocurre es que se genera un hematoma en la zona de fractura y ese hematoma con el tiempo y si hay cierto grado de estabilidad va a desarrollar ciertos cambios remodelativos hasta convertirse en un tejido óseo. Entonces, después de tener el hematoma, vamos a tener un tejido de granulación, poco a poco va a incrementar la vasculatura de la zona y ese tejido de granulación se va a tornar ahora en un tejido conectivo más denso, después en un hueso esponjoso y poco a poco se remodelará para volverse en un hueso bastante sólido. Una estructura ósea regular siempre quedará cierto tipo de defecto en la zona. Esta placa radiográfica es un poco confusa. La calidad del hueso, digamos que es bastante particular y nos haría pensar en algún tipo de lesión existente, como por ejemplo una neoplasia ósea, ¿cierto? Entonces vemos una tibia con una densidad bastante extraña e inclusive algunas zonas radiolúcidas por ahí, o tal vez una infección de hueso. En realidad, esta radiografía corresponde a un paciente en el cual se desarrolló una cicatrización secundaria al haber utilizado un aparato de fijación esquelética externa como parte del proceso de cicatrización. Vemos pues que el resultado no es tan bueno, el hueso sí cicatrizó, seguramente hay algunas zonas radiolúcidas donde seguramente estaban los pines del fijador esquelético externo y en la medida que fueron aflojándose, pues el fijador se tornó menos funcional y al final se necesitó el retiro para evitar, por ejemplo, infecciones. Entonces vemos pues que la zona cicatrizal es bastante amplia, ¿cierto? Todavía está inclusive en proceso de remodelación, pero pues este sería el resultado de una fijación no rígida, una fijación y sin compresión. Mm, Como dato adicional, en esta tibia llama la atención cómo cicatrizó este segmento. Observen que hay como algún tipo de desviación en este sentido, ¿cierto? Que tal vez a una simple vista o de pronto sin no conocer adecuadamente los procesos asociados a los problemas articulares no llame mucho la atención, pero en realidad esa forma de fracturar con el segmento proximal rotado hacia caudal de esa manera incrementa esto, incrementa el plato tibial de una forma excesiva, ¿cierto? Muy seguramente este paciente es candidato a desarrollar una ruptura del ligamento cruzado craneal por ese incrementado ángulo del plato tibial. En resumen, la cicatrización secundaria sigue pasos establecidos. Primero que todo, el hematoma, después la formación del tejido de granulación, su cambio o transformación a tejido conectivo, a tejido cartilaginoso, a mineralización de ese tejido cartilaginoso y después a una formación de tejido óseo esponjoso y después cortical. Así que hay un proceso de remodelación constante. Por otro lado, la cicatrización primaria em, carece en gran medida, en un gran porcentaje, casi que en un 100%, de la formación de callo óseo. Vean que aquí en este ejemplo no se grafica un callo óseo, básicamente hay una unión de corteza contra corteza y el tejido de la médula ósea también pues digamos que se une anatómicamente perfecto y adicional a eso cuando se ubica el sistema
el sistema de fijación, en este caso la placa, se asegura de que se genere compresión. Compresión quiere decir que el fragmento proximal se comprime contra el fragmento distal. De esa manera el gap de fractura es mínimo, ¿cierto? Lo que asegura esto es una cicatrización de tipo primario en la cual hay una unión básicamente del tejido óseo formándose, formándose conductos de Havers de forma directa, ¿cierto? Entonces, la remodelación al final es mínima, la cicatrización es un poco más lenta, el resultado es casi que perfectamente anatómico, em, pero seguramente, como les decía, va a tomar más tiempo, lo que la hará susceptible de dañarse, digamos que en la medida que no se sigan parámetros de control de actividad, de que no se pierda la rigidez o la estabilidad que genera la placa, por ejemplo. Los cambios son mínimos en realidad, si hay un aporte vascular externo dado por el tejido blando que se encuentra alrededor de la fractura y eso es lo que va a contribuir muchísimo a la cicatrización de la zona puntual. Aquí vemos un ejemplo de una placa de compresión dinámica aplicada a una fractura que seguramente estuvo en esta zona. Aquí hay algún vestigio de un proceso inflamatorio, tal vez un callo óseo menor, ¿cierto? Pero en realidad la remodelación es bastante buena, no se observa ya el gap de la fractura, eh, una muy buena cicatrización en realidad. En cuanto a la clasificación de las fracturas de los huesos apendiculares, tenemos múltiples formas de hacerlo. Algunas van a tomar como base la ubicación de la fractura, otras si son reducibles o no reducibles, o reductibles o no reductibles, la dirección y el número de líneas de fractura, qué tipo de estabilidad se desarrolló después de haber hecho la reconstrucción, si se comunican con el exterior, o sea, si son abiertas o cerradas, e incluso existe un sistema alfanumérico desarrollado por la AO que en algunas situaciones y por ejemplo en textos se usa bastante y puede facilitar tanto la descripción como la toma de decisiones. Esta es esa clasificación alfanumérica de la AO. Observen que para esta se siguen pues ciertos parámetros. Cada uno de los huesos del sistema apendicular está numerado, así que el húmero es el número 1, el radio y la una el número 2, el fémur el número 3 y la tibia y fíbula el número 4. Entonces, pues obviamente lo que se tiene en cuenta es miembros anteriores, miembros posteriores, miembros proximales y miembros distales para esta clasificación. Después, el siguiente número es dado por dependiendo de la ubicación de la fractura. Proximal es 1, de la diáfisis central es 2 y de la diáfisis distal es 3. Y el último componente es una letra que se le asigna dependiendo de la complejidad de la fractura. A para una fractura simple, B para una fractura en cuña o con un fragmento en mariposa y C para una fractura compleja. Entonces, básicamente, esta es la nomenclatura que se utiliza para ese tipo de clasificación de la AO. Esta otra clasificación que estamos viendo es la clasificación de fracturas abiertas. Entonces, eso ya lo hemos visto en la clase de urgencia ortopédica. Vemos que las fracturas están divididas en tres, las fracturas abiertas, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 es una herida, una fractura con una herida menor a 1 centímetro, la 2 mayor a 1 centímetro y la 3 es una fractura que implica una lesión de tejido blando bastante extensa.
obviamente con sus diversos subtipos. Bueno, en cuanto a las causas intrínsecas de la fractura, podríamos tener, pues como, o podemos decir que las fracturas se pueden también clasificar en intrínsecas y extrínsecas, dependiendo del origen de la lesión. Cuando hablamos de intrínseca, quiere decir que la fractura se originó por alguna alteración de tipo interno del paciente, ¿cierto? Así esté asociada a un trauma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fractura intrínseca de origen muscular, que es como ejemplo típico la avulsión de la cresta tibial secundaria a una contracción forzada del cuádriceps, que casi siempre es por una caída de mediana altura. Entonces aquí la tensión del cuádriceps genera una tracción del punto de inserción del tendón patelar que arranca o que genera la avulsión de la cresta tibial. Otro tipo de causa de fractura intrínseca es la de origen patológico, en la cual hay una alteración que debilita de forma importante la estructura ósea. Habíamos dicho que puede ser de origen nutricional, pero casi siempre es secundaria a una neoplasia. Entonces sabemos que en particular las neoplasias generan algunos patrones de reacción periostal, pero también hay una gran lisis del hueso cortical. Y esa lisis del hueso cortical es la que predispone a la fractura de la estructura ósea de estos pacientes. Entonces, intrínseca de tipo patológica. Y otra intrínseca es el estrés continuo, ¿cierto? Ese tipo de fractura no es tan frecuente para nosotros en pequeñas especies, es bien frecuente en humanos atletas, por ejemplo, aquellos que corren maratones o corredores de velocidad, donde el estrés repetido de una lesión de baja cinética, digámoslo así, va debilitando el hueso y va produciendo fracturas, típicamente observable en sus metatarsos en pacientes atletas. Como les decía, seguramente tiene algún tipo de predisposición los perros tipo galgo, pues cuando tienen esa función zootécnica, la de las carreras, pero no es, al menos en nuestro medio no es tan frecuente. Traje aquí como ejemplo simplemente una fractura de origen traumático de metacarpos en este caso y su corrección quirúrgica con pines intramedulares. No es exactamente lo mismo, pero simplemente la traigo como algún tipo de ejemplo. Y por otro lado tenemos la causa extrínseca de la fractura, que obviamente es la más típica y es la que implica un trauma de alta cinética. Bueno, y otro tipo de clasificación es el de fracturas abiertas y fracturas cerradas, simplemente indicando de forma descriptiva que es una fractura abierta o una fractura cerrada. Pero como ya sabemos, las fracturas abiertas tienen su especial subtipo de clasificación. En cuanto a la extensión del hueso, también podemos tener clasificaciones asociadas a la extensión del hueso. Entonces podemos tener fracturas incompletas. Una que tampoco observamos frecuentemente es la fractura en palo verde, tal vez en pacientes silvestres o animales exóticos en los cuales se afecta bastante la densidad del tejido óseo por la alimentación, puede ser más frecuente de pronto en cachorros muy cachorros, ¿cierto? Y realmente se caracteriza por una deformación de la estructura ósea ocasionada por un trauma, pero que generalmente no implica la lesión de las cortezas, simplemente una desviación en la normalidad de la conformación del hueso. Otra que sí podemos observar con cierta frecuencia, que también clasifica como una fractura incompleta, es la fisura, y básicamente se asocia a la lesión de una sola corteza de la estructura ósea de un hueso, o sea, a una lesión incompleta donde no se afecta la totalidad de la corteza ósea en, en las tres dimensiones pues, que conforman o que crean un hueso. Por lo tanto, este tipo de fractura, aunque afecte las corticales, no suelen estar desplazadas. Y otro tipo de fractura incompleta, poco frecuente, no solemos observar ese tipo de fractura
en veterinaria. Aquí tengo el ejemplo, es de un humano pequeño, de un niño. Entonces tenemos por un lado, suele afectar particularmente huesos planos y por otro lado, huesos con una densidad ósea o mineral menor, básicamente más moldeables, digámoslo así. Y aquí vemos una fractura por depresión del cráneo, donde aunque se observa en la radiografía, tal vez su efecto inclusive en el encéfalo se logra evaluar mucho mejor por medio de una tomografía. Y tenemos, hablando de la extensión, la fractura típica que se nos presenta, que es la fractura completa. Como hablamos al contrario de la fractura incompleta o fisura, este tipo de fractura envuelve las dos cortezas del hueso que se evidencian en la radiografía, porque él no tiene en realidad dos cortezas, es una sola corteza, pero casi siempre los huesos largos radiográficamente los observamos con una corteza anterior y una posterior, o una medial y una lateral, como estamos viendo la radiografía. Entonces, estas fracturas completas tienen una clasificación descriptiva bien importante, que es la que solemos utilizar cuando estamos orientando el diagnóstico de una fractura. Y básicamente tiene varios parámetros importantes. Uno sería el número y posicionamiento de las líneas de fractura. Entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es la extensión de la lesión. Para ello tenemos fracturas simples. Esta fractura simple normalmente tiene una sola línea de fractura, así que suele dividir el hueso en dos segmentos fracturados. Aquí, por ejemplo, vemos una fractura simple de fémur, ¿cierto? De la diáfisis media. Aunque aquí vemos una pequeña esquirla, pero en realidad la mayoría de esta configuración nos indica que es más una fractura simple. Después tenemos una fractura con dos líneas de fractura que no se tocan, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una línea que no se toca, otra línea que no se toca y que dividen la estructura ósea en tres fragmentos. Esta fractura la denominamos fractura múltiple. ¿Listo? Generalmente este tipo de fractura es una fractura reductible, o sea, existe una forma quirúrgica que nos permite desarrollar una estabilización anatómica, o sea, la estructura del hueso volverá a ser relativamente muy similar en cuanto a la estructura que como estaba antes de la fractura. Y después tenemos una fractura conminuta. Cuando hablamos de conminuta hablamos de más de dos líneas de fractura que se tocan entre sí. Entonces vean que aquí esta línea, aquí tenemos una línea principal, otra acá, pero múltiples líneas por acá que se tocan entre sí. También podríamos describirla como una fractura de más de tres fragmentos, ¿cierto? De más de tres fragmentos. Y generalmente este fragmento medio que está tan conminutado o tan fragmentado es imposible de corregir anatómicamente. Así que este tipo de fractura requiere un tipo de técnica quirúrgica distinta con objetivos distintos a pensar en que haremos una reconstrucción anatómica. Aquí obviamente pues es imposible armarlo como está el gráfico, ¿cierto? No, no suele ser viable y el intento de hacerlo implica mucha disección de la estructura vascular que se encontraba irrigando esos pequeños fragmentos. Si yo disecto mucho para intentar armarlo, corro el riesgo de alterar de forma definitiva el proceso de consolidación, porque si estos fragmentos no tienen hueso, pues no tienen vasculatura, pues no van a consolidar. La vasculatura obviamente proviene de sus uniones al tejido muscular que se encuentra alrededor. Bueno, otro componente de esta clasificación descriptiva de la fractura es la dirección de las líneas de fractura. Entonces, en cuanto a ello, yo puedo decir que existen líneas de fractura que son completamente perpendiculares al eje largo longitudinal del hueso, ¿cierto? Ahí está bastante perpendicular y diríamos que esta fractura es una fractura transversa. Sin embargo, es difícil que en la vida normal tengamos lesiones tan a 90 grados con respecto a al eje largo del hueso. Así que se permite una variación que va más o menos
hacia los 30 grados, tanto en proximal como en distal, para seguir diciendo que es una fractura de tipo transverso. Acá tenemos una perfectamente transversa, 90 grados con respecto a la línea media. Después tenemos, la fractura oblicua. Esta fractura oblicua, en principio, y teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, pues seguramente tiene mucho más de 30 grados, tanto hacia proximal como hacia distal. También la describen como que el largo de la fractura es de 1.5 a 2 veces el diámetro del hueso, ¿cierto? Este tipo de fractura tiene sus retos, también suele complicarse con lesiones importantes de los tejidos aledaños e inclusive tienen una mayor facilidad o posibilidad de lesionar los tejidos cutáneos externos desde adentro y promover el desarrollo de fracturas abiertas con algún grado de contaminación. Aquí tendríamos nuevamente una fractura simple pero oblicua. Si no lo dije, aquí tendríamos una fractura simple, o sea, de dos fragmentos, pero transversa. Y aquí tenemos otra configuración que, digamos que se acerca un poco a la oblicua, sin embargo, implica un movimiento rotacional en tres dimensiones del hueso, o sea, aparte de una fuerza de doblamiento, tal vez hay una fuerza rotacional que genera al final esta fractura que también tiene una configuración en tres dimensiones. No es la línea perfecta que veíamos ahora en la fractura anterior, ¿cierto? Sino que si nos damos cuenta tiene algunas sombras un poco más radiolúcidas que tienen que ver con ese giro que da el hueso en este tipo de configuración en forma de espiral. Así que más o menos solemos ver por fragmento unas sombras que si es una espiral casi perfecto suelen ser como ochos. Esto que estamos viendo de las líneas de fractura como componente de la descripción de una fractura suele ser útil cuando hablamos de fracturas simples, o sea, de fracturas de dos fragmentos, ¿cierto? Relativamente posible en fracturas de tres fragmentos, pero inútil o imposible digamos que, describir de esa manera cuando estamos hablando de fracturas con minuta, o sea, con fracturas de más de tres fragmentos. Listo, otro componente en este proceso descriptivo es la ubicación de la fractura a lo largo del hueso, ¿cierto? Así que podemos tener fracturas que se ubican en las metáfisis o podemos tener fracturas que se ubican en la diáfisis. Pero esa diáfisis podríamos llegar a dividirla inclusive en una diáfisis proximal, o sea, cercana a la articulación base, a la articulación que lo une al cuerpo, media y distal, para ayudarnos a dar una mejor ubicación del tipo de lesión. Las fracturas metafisiarias la mayoría de veces involucran las articulaciones, así que tienen un componente al menos terapéutico más complejo y distinto a las fracturas del componente largo del hueso. Como decía entonces, dependiendo de la ubicación en el hueso, puede ser proximal, media o distal. El hueso metafisiario o la zona metafisiaria, digamos que debe tener ciertas prioridades en la mente del cirujano, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el hueso por lo menos es más blando, es mucho más blando el hueso, así que hay que tener mucho cuidado con el tipo de fijaciones que se haga. Y otro componente importante es que como tiene muchísima eh, mayor cantidad de hueso esponjoso, que la parte central cicatriza más rápido, pero está muy cerca de la articulación, ¿cierto? Así que lo que yo ponga o lo que yo busque implica intentar hacer una recuperación anatómica lo más perfecta posible, al menos de la zona articular, ¿cierto? Al menos de esta zona que va a entrar en contacto articular con el hueso próximo. Em, y sé que si no lo logro, la consecuencia definitiva del paciente es desarrollar artritis,
dolor crónico e inclusive no utilizar el miembro. Aquí vemos una fractura típica, ¿cierto? Es una fractura típica de cachorros. Sé que es un cachorro porque aún tenemos expuestas o abiertas las líneas de crecimiento, ahí las proximales de la tibia y por acá la línea de fractura, perdón, la línea de crecimiento distal del fémur, tal vez un poco más por acá. Seguro esta no es perfecta por la línea de crecimiento. Esta es una fractura supracondila, o sea, por encima de los cóndilos. Ella tiene su nombre especial, fractura supracondilia, supra arriba de los cóndilos, porque seguramente es una de las fracturas que afectan las líneas de crecimiento de mayor frecuencia de presentación. Como les decía, el problema de las fracturas que involucran la artritis, aquí, la articulación, aquí vemos otra fractura que es una fractura del cuello femoral, es que exigen demasiado al cirujano porque la recuperación debe ser perfecta, debe ser casi que sin cicatriz. Si hay cicatriz, pues evidentemente el paciente va a desarrollar un proceso de osteoartritis. Ahí podemos tener fracturas múltiples de pelvis, así que en este caso, por ejemplo, el comienzo de la descripción iría así: fractura múltiple de pelvis con, vale la pena tener en cuenta que acá va el ilion, ¿cierto? Ilion e ilion, ¿cierto? Esta zona que se ve acá es la típica unión sacroiliaca, ¿cierto? Esta zona de acá, que suele confundirse con una fractura. Realmente esta zona no suele fracturarse, suele luxarse, debería estar así y cuando se luxa se ve de esta manera, ¿cierto? Acá tenemos también una fractura del ala del ilion, parece oblicua, pero obviamente necesitaríamos la otra vista. Tenemos una fractura del isquion distal del acetábulo, una fractura de la rama caudal del isquion. El pubis tiene fracturas múltiples, ni siquiera se aprecia de forma adecuada. Acá tenemos, como decíamos previamente, una luxación sacroiliaca. El ilion debería estar aquí unido, adherido hacia el sacro. Una fractura acetabular, perdón, acá va una fractura del ilion también, ¿cierto? Y una luxación coxofemoral. Entonces el paciente tiene múltiples lesiones y es bien frecuente que veamos este tipo de problema. Una fractura también terrible es una fractura que debe tener más o menos como una configuración tal vez en Y o tal vez en T. Es difícil saberlo porque hay demasiada conminución, ¿cierto? Pero las fracturas en Y o en T de los cóndilos son tal vez de las fracturas de los cóndilos humerales, tal vez son de las fracturas de mayor complejidad cuando queremos hacer una reconstrucción adecuada. Miren que hay una conminución muy importante, un montón de fragmentos que seguramente no son reductibles por acá, ¿cierto? Todo esto de acá, todo esto de acá, no reductible. Y encima de todo hay una fractura en toda la zona intercondilar que separa el cóndilo lateral con el medial. Así que nuevamente el reto en este tipo de paciente tendría que ser no solamente corregir el componente que va a la diáfisis, sino lograr crear una unión intercondilar en compresión. Recuerden que ahora hablábamos que cuando yo comprimo una fractura casi no hay cicatriz. Ese sería el objetivo. Posibilidades de hacer eso en este paciente, pocas, la verdad. Seguramente es un paciente con un mal pronóstico. De pronto puede llegar a cicatrizar con una buena elección de técnica quirúrgica y una buena ejecución, pero es bien probable que tenga dolor crónico y osteoartritis. Algunos pacientes con lesiones tan graves como las que está manifestando este paciente, inclusive se beneficiarían a futuro con una amputación. Las fracturas que afectan la línea de crecimiento tienen una clasificación distinta, ¿cierto? Que fue desarrollada por Salter y Harris.
Un problema importante de cuando existe una fractura que afecta la línea de crecimiento es que seguramente existe una gran posibilidad de que haya alteraciones posteriores en el crecimiento. Entonces, no solo es que se fracture, no solo es que plantee un procedimiento quirúrgico y lo desarrolle, sino que voy a tener que informar al tutor de la posibilidad de que exista una alteración en el crecimiento que inclusive puede ser o un acortamiento del miembro o un crecimiento anómalo con el desarrollo de curvaturas, si se daña una parte de la línea de crecimiento y la otra no. Eh, Esta es la clasificación típica. Me gusta un poco más esta, que es del libro de la AO, ¿cierto? La tipo uno típica sobre todo en el fémur, es donde más la vemos, que es la supracondilia, que es una fractura por la línea de crecimiento. La tipo 2 fractura que va por la línea de crecimiento y después hacia la diáfisis. La tipo 3 eh, va por la línea de crecimiento y después hacia la metáfisis o hacia la epífisis. La tipo 4 está un poquito mal el número. La tipo 4 es una fractura central que atraviesa de forma perpendicular la línea de crecimiento y va desde la epífisis hasta la diáfisis. Y las fracturas 4, perdón, 5 y 6 son fracturas por aplastamiento, difíciles de diagnosticar. Entonces, en la 5 tenemos un aplastamiento central de la línea de crecimiento y en la 6 un aplastamiento medial o lateral de la línea de crecimiento, todas aquellas lesiones con un efecto importante en el crecimiento posterior del paciente. Esta fractura tipo 4 es típica en el húmero, sobre todo en perros braquicefálicos, bulldog francés, es bien importante. Seguramente está asociado a un retraso en la consolidación que existe acá de un centro de crecimiento, eh, como afecta al interior de la articulación, suele acompañar en el futuro al paciente con procesos osteoartríticos y seguramente es la que más vamos a operar, la fractura del cóndilo lateral del húmero en estos perros. Aquí está, una fractura típica, una fractura del cóndilo lateral, fractura Salter-Harris tipo 4. Tipo 4. Bueno, y el último parámetro que tendríamos que tener en cuenta para hacer una descripción de las características de una fractura que nos permite inclusive crear una idea mental de lo que vamos a hacer para corregirla, es el desplazamiento de la fractura. Por regla general, las fracturas, o más bien las fracturas que afectan un hueso que tiene una musculatura periférica bastante fuerte, bastante grande o voluminosa, son las que más se van a desplazar. Así que casi siempre tenemos importantes desplazamientos tanto del fémur como del húmero. Y las que afectan el radio y las que afectan la tibia suelen tener menores grados de desplazamiento. Sin embargo, en mi opinión y en la práctica, pienso y siento que es más fácil em, corregir esa contractura muscular en donde hay masa muscular que en donde no la hay. Entonces, a veces es más fácil eliminar la contractura muscular de un fémur que de una tibia. A veces, ¿cierto? Pero es como lo que uno suele observar. Entonces el desplazamiento pues va a depender mucho obviamente de los bordes de la fractura. Aquí tenemos un desplazamiento moderado a severo donde están bien lejos el fragmento proximal del fragmento distal y es un fémur, como les decía, donde más la masa muscular contribuye a este tipo de desplazamientos. Y aquí un radio ulna, nuevamente ser huesos pares a veces em, favorecen el no desplazamiento, ¿cierto? Porque a veces se fractura solo uno de los huesos, entonces el otro al no fracturarse, pues evita un poco el desplazamiento importante de los componentes de la fractura. Entonces esta sería una fractura no desplazada. Acá lo tengo de esta manera, una fractura
no desplazada es aquella donde existe la fractura y hay una pequeña separación de la alineación, tal vez hasta un 25%. Seguramente una moderada llegará a más de 50 veces con bordes en contacto. Va de ahí hasta cero contacto, pero ya cuando hay el efecto de la masa muscular generando esa contracción muscular, que se alejen los fragmentos en más de un 10 o 20%, implicará un grado de desplazamiento severo. Bueno, esto que estamos viendo acá hace parte, esto es como un resumen de la parte descriptiva para radiografías. Entonces la idea es que tengamos siempre en cuenta estos parámetros cuando queremos describir una radiografía. Uno, la vista radiográfica que se va a evaluar. Entonces, eso me ayuda a evaluar tanto el posicionamiento del miembro como la técnica radiográfica, ¿ok? Entonces esa primera evaluación, digámoslo así. Después, obviamente, hay que anotar el hueso afectado. Es importante. Usted puede hacer una descripción perfecta de una fractura, pero lo da de un hueso que no es y ahí se perdió todo. Después vamos a describir la extensión de la fractura. Y cuando hablamos de la extensión, recordemos que utilizábamos adjetivos como simple, múltiple o con minuta. Después la orientación de la fractura. Y esa orientación de la fractura, básicamente de la línea de fractura más bien, o la orientación de la línea de fractura, aplicada sobre todo para fracturas simples, o sea, fracturas de dos fragmentos. Ahí podríamos hablar de fracturas transversas, oblicuas y espirales. Después, la ubicación del hueso. Entonces, la ubicación de la fractura o de la línea de fractura en el hueso. Entonces, podría ser proximal, media o distal. Y por último, el grado de desplazamiento, que dependía pues de lo que ya hemos visto del contacto que existe o deja de existir entre los fragmentos de la fractura. Y podría ser leve, moderado o severo.